despertamos, ahora sí. Qué maravilla una vez más conspirar aquí, en un país dormido, tratar de que se despierte, que se sacuda, aunque sea con aparentes incoherencias, en un país de buena gente, entre paréntesis, de saludadores, de respetuosos. Es bueno de repente irrumpir, interrumpir y prorrumpir nuestras locuras, parte de nuestras aventuras y diabluras. ¿Qué te parece, Jackie? Excelente. Claro que sí, estés o no estés de acuerdo. Contigo sí me importa que estés de acuerdo. El resto, no vivo de lo que dicen, no vivo de lo que opinan los demás, porque realmente este país deja mucho que desear. No estoy amargado, estoy optimizado. Por eso digo que estaba esperando, lo anuncié hace 100 años a mi amigo Héctor Chávez Villado, a quien conocí hace más de 40 años en París. Dijo que venía, que juraba y todo, pero no viene. Yo le dije, hermano, primero te anuncio, y como te conozco, si no vienes te denuncio. Ay, sí, hermano, yo estaré. Y no está. Entonces, pues, me está llamando. Vamos a ver qué dice Héctor Chávez Villado. Hermano, estamos en el aire, te estamos esperando. Estás a la vuelta. Bueno, hermano, te espero. Ya, corre, ya, no es discurso, chao. Ya dice que sí viene, que está a la vuelta. Eso estamos a las 1:04, vamos a ver a qué hora llega. En media hora llegará. Muy bien. Maestros lindos, entonces, ¿qué quiero decir? Que me inspiro en mi padre, Humberto Miranda, carajo. Mira hacia allá esa lejana nube que lentamente al infinito sube. Esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Es mi esperanza. Mi esperanza, mi Xora, mi Jacqueline, mi Juliet, mi Alcirita, son los que me iluminan en este país que cada vez está más inacabado, más deformado, pero sospecho yo, creo que cada día algunos no vivimos el narcotráfico. 40% de la economía del país se sostiene con la droga, nosotros no vivimos de eso. Sabemos que el universo, el cosmos, la madre natura nos ilumina, no nos elimina, para que nosotros siempre tengamos lo básico para poder plantear y vivir con dignidad. Rescatando a alguien que dijo una vez, yo para vivir necesito un poco, y de ese poco, muy poco. Entonces nosotros necesitamos ser felices, no solamente subsistir o sobrevivir con 40, 50 horas de trabajo, que es mentira. Pues tiene que irse en bus, en carro, en taxi, lo que sea, lo asalta a comer, para servir, morir para que otros vivan, como plantea mi madre Alcira, que se me fue en 1992, pero como ser intergaláctico, habla y pelea conmigo todos los días. Hermanos lindos, tenemos en este momento un trabajo muy bonito que Pedro Roldán nos proporciona. Escuchemos, por favor. Vamos a ver. Si no tiene tiempo, sigo hablando. Hablaré hasta que pum, me corte, porque si no trata media hora. Vamos a ver. Siga, y cuando esté, ahí me corta. Mientras tanto, sigo yo pensando y con qué ilusión e inocencia Jacqueline cree que llega en este instante Héctor Chávez. Vamos, alzamos la voz. No oigo el volumen. Y ahora es la hora de tocar nuestro más grande éxito, 20 años.
Oiga, ¿dónde está la publicidad? Está en América. A ver, maestro, póngame entonces la cámara. Ah, brigada. Se puede poner que se lea, porque no leo nada de la brigada. ¿Ah? Sí. ¿Qué dice la brigada? No veo nada, se puede poner en el centro y ampliar. Servicios. Ya, hay manera de que se ponga la imagen en el centro y yo pueda leerla. Ahí está más mejor. Ahí está más mejor. Bueno, la Fundación Gabor, que es gente muy decente, muy linda, está ofreciendo servicios médicos de varios tipos con $5. Y me parece una maravilla, yo iré de curioso a ver si es verdad tanta belleza. El próximo sábado están ahí, ¿no? Próximo sábado. Y ofrecen medicina general, óptica, ginecología, psicología, bueno, varias áreas. $5 apenas. ¿Dónde queda? En Malecón, yo ni veo dónde es. Aquícito a la Viravuelta. Con el edificio verde que tenemos. Edificio verde, ¿y qué número? Cruzar ¿Ah? Metrovía. Sí, Metrovía. Perfecto. Muy bien. Ahí estaremos. Maestro lindo. Aquí. Usted como siempre súper, hiper, mega puntual. A ver, Tocha, siéntese, que estamos ya listos para la entrevista. Ya, dale el micrófono. Hable y sálvese. No te robes el micrófono. Hable ahora, calle para Póngame siempre. cámara, maestro. Vamos. No, ya está. No, qué minuto, que se ven pelotas de tipo. Vamos. Beligerante y beligerante, que Vamos. es polémico. ¿Ya? 3, 2, 1. Vamos, aquí estamos los dos. ¿No? Los cuatro, ¿no? ¿Por qué decimos los cuatro? Porque cada uno tiene un duplicado. Eso, aunque yo soy único. Sigue este que está aquí. No me lo toque. Los artistas siempre tienen un doble. Vea, aquí está Pinocho, se ha roto. Me lo han roto aquí. Vea usted, Ya, pero yo me cogí la plata. coincidencia en ¿Y esta de acá qué es? ¿Quién es? Mira allá en la televisión. Mafalda. Mafalda. Mafalda Vázquez. ¿Qué es para usted Mafalda y Pinocho? Bueno, tienen una representación artística de mucho recuerdo, mucho cariño, de mucha historia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque, bueno, Pinocho representa la mentira para unos, pero La verdad para mí. pero para otros la verdad exactamente. En cambio, Mafalda es el recuerdo de la juventud, de la niñez, de la adolescencia de muchas personas que a través de su tira cómica se divirtieron mucho, pues viendo pasajes y narrativas muy cotidianas de la vida del momento que se vivió, ¿no? Ya eso ahora como que ha pasado un poco, pero a nosotros nos queda todavía el recuerdo. Ajá. A los que somos de una generación del 60, del 70, del 80, etcétera, etcétera. Usted es del milenio pasado, yo soy nuevecito. Cero kilómetros. Me dijeron que tenía 50, no cuento. No cuenta. No cuento. En mis primeros 82 años yo discrepo con todo el mundo. Por ejemplo, Pinocho representa la verdad. Porque el sistema mentiroso lo hace uno estudiar, trabajar, mentir y morir. Muriendo para que otro viva. O vivir como esclavo. Vivir como esclavo. Eso no es vivir. En cambio, Pinocho nunca fue a la escuela. Por eso tuvo tanta inteligencia, tanta locura, tanta aventura, que logró rescatar al abuelito, que estaba suicidado. Fue precoz. Pero si hubiera ido a la escuela, hubiera sido como nosotros. Lo hubieran- A, E, I, O, U, la bandera del Perú, para que la lleves tú. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Lavado el cerebro. Lo hubieran Para- bloqueado, lo hubieran bloqueado. Lo hubieran bloqueado completamente. Bueno, usted se desbloqueó, porque usted logró ser no solamente presidente de la Unión Nacional de Periodistas, 2 veces. y además logró que este local que estaba abandonado, gracias a que usted billeteó al ministro, entonces... No, lo salvé también este local 2 veces. ya. En la primera por una deuda patronal por los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y además, ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró? bueno, Este Chiro. bueno, yo siempre he considerado que la autogestión es el recurso que le quedan a las instituciones pobres y a los dirigentes que no siendo pobres o siendo pobres tienen mucha riqueza intelectual, tienen mucha creatividad, tienen inventiva y son capaces de sacar adelante a cualquier institución en la peor circunstancia. A ver, ¿qué hizo específicamente? Entonces, para específicamente, en la primera ocasión aquí Sí. me tocó, bueno, también las coincidencias del destino y de la historia, me tocó en esa época auspiciar y patrocinar, porque la Unión Nacional de Periodistas tenía una especie de canonjía de prebenda, al igual que la Casa de la Cultura y 2 instituciones más, si no me equivoco, era la Filarmónica,
que podían brindar auspicios a artistas exentos de impuestos. Ajá. Entonces se vino aquí al directorio a hacer una propuesta de auspiciar a un artista internacional. Ya le habíamos dado a otras, pero con costos muy ínfimos, porque a veces los dirigentes gremiales son excelentes dirigentes gremiales, buenos líderes gremiales, pero son pésimos negociadores. O administradores. O administradores. Bueno, yo aprendí algo. ¿Qué artistas de todos lograron ustedes? Bueno, recuerdo que en aquella ocasión... Julio Jaramillo. No, vino el famoso Juan Gabriel de México. No me diga. Y entonces... El que le quitó el marido a Rocío Dúrcal y por eso ella murió. Así dice la historia y así cuentan muchos historiadores. Ajá. Pero en todo caso, correspondió hacer esa autogestión y le quedó a la Unión Nacional de Periodistas pues un remanente. Una cantidad que permitió financiar la totalidad de la deuda que se tenía con el Instituto de Seguridad Social. Y yo ese cheque lo trasladé al directorio y del directorio lo trasladé al banco para que le hagan un cheque certificado al Seguro Social y la deuda quedó en cero. Le cuento que el edificio estaba a punto de perderse. El edificio lo iba a intervenir, lo iba a embargar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque la deuda era muy elevada, no recuerdo, era en sucres, pero era una cifra muy elevada. Perfecto. Porque se debían más de 2 años. ¿Y a los trabajadores usted los afilió al seguro o no? A todos, absolutamente. Es más, ¿puedo buscar testigos? No, a lo que usted quiera. Yo soy un hombre transparente que me he sometido a todo tipo de circunstancias de auditoría. Sobre todo a sus mujeres. Y a las que no son mujeres también, a los directorios, que a veces son más complicados que las mujeres. Qué bello, ¿no? Usted fue decano también de la Facultad de Comunicación Social. Posteriormente llegué por sucesión y luego por elección, pero no llegué porque me habían puesto, sino que llegué porque me había impuesto. ¿O se habían opuesto a usted? Se habían opuesto, pero yo me impuse. Es que usted es peligroso, o una especie de delincuente internacional, porque usted fue corresponsal de guerra en las Malvinas, murió mucha gente y usted no murió. ¿Cómo hizo? Bueno, siempre pues uno desde muy pequeño, y el deporte me sirvió también, correr, para conservar correr. El estado de supervivencia. Yo fui vicentino y en el Vicente Rocafuerte tuve grandes maestros. O sea, vicentino, carita sucia, tira piedra. Sí, y vicentino de 8 años. Es decir, fui repetidor, a mucha honra y a mucho orgullo. ¿Copiatuta? No, precisamente por no copiar y por ser honesto, me quedé de año, perdí el año. Pajarito, Campodón. No, yo pasé en todas las materias. La única asignatura que yo le tenía alergia era álgebra. Yo no lo podía ver a Baldor, ¿no? Ni en caricatura. Una cosa estúpida. Mira, gente que sin hacer matemática, puta, se defienden en la vida. Una cosa estúpida, matemática debe ser cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto me roban. Pero Baldor o el logaritmo, seno, coseno, tangente, una cosa estúpida. Así que es. nunca la veremos. Y de pronto si uno no no va a pensar. Si uno de pronto no es bueno para las matemáticas, es extraordinario para otras asignaturas y otras especialidades. Yo conocí estudiantes que eran brillantes en el colegio o brillosos y fracasaron en la universidad. Y muchos que no fuimos ni brillantes ni brillosos en el colegio, tuvimos éxito en la universidad. Como Pinocho. Y bueno, no siendo Pinocho, llegué a destacarme por mi esfuerzo propio y porque logré compenetrarme en lo que a mí me gustaba, en lo que yo quería hacer. ¿Cómo logró entonces esas cualidades llevarlo a las Malvinas? Bueno, yo fui a la guerra... Y que no muera. Bueno, en la guerra de las Malvinas... La guerra de las Malvinas tuvo varios episodios. En primer lugar, cuando me propusieron, yo no tenía conciencia plena de lo que era una guerra. Entonces yo acepté. Pero si quería ir de reportero de guerra, necesitaba un corresponsal. Usted era sordo, querían un portero para la sierra. Usted, yo voy y lo fue reportero de guerra. No decían, no querían un reportero, querían un repostero. Entonces, bueno, yo acepté ser reportero. Me fijaron un salario que no era malo, le cuento, en esa época. Ajá. En esa época, $1.500. Era una cantidad bastante respetable, bastante significativa. Y además el hecho de ir a un país con visión europea como era Argentina me gustó y lo acepté sin dubitaciones, pero tuve conciencia de aquello cuando ya estaba embarcado, cuando yo ya estaba en pleno viaje. ¿Y qué pasó ahí? Yo entendí que no iba a un picnic, que no iba a una cobertura simple, que iba a una guerra, una confrontación
bélica. Y con los ingleses, que son los que mataron a los negros, Y además, mataron a los indios. y además Argentina viviendo una dictadura muy represiva, quizás tanto o más represiva que la misma de Augusto Pinochet en Chile. ¿Quién era dictador en Argentina? Estaba en ese momento Leopoldo Fortunato Galtieri, pero veníamos de Macera, de Viola, de Videla, que eran verdaderos carniceros. Se dice que en el cono sur estuvo sembrado de cruces. Plan Cóndor. El famoso Plan Cóndor, y allí no es que había detenidos, sino que habían desaparecido, porque allí los tiraban al mar. Ajá. Entonces, el estado de supervivencia que yo viví en Argentina fue realmente, yo le digo, como para una película, como para un bestseller, porque, no le exagero, tuve que cambiarme de residencia por lo menos unas 4 o 5 veces, porque allá los militares lo visitaban, y si no lo visitaban, uno tenía que ir a la Cancillería a reportarse cada 10 días para que le hagan una renovación del visado. O sea, ¿usted estuvo más de 10 días en Argentina? No, yo estuve casi como unos 5 o 6 meses estuve yo allá. Oye, cuando usted regresó, se sorprendieron los que lo enviaron aquí, pensaban que usted iba a morir. Bueno, algunos pensaron que yo no regresaba más, claro, o que volvía en un cajón, y otros que a lo mejor ni siquiera en eso. Entonces resulta que vine vivito y coleando, con un bagaje de experiencia y de conocimientos políticos, históricos, profesionales, que para mí realmente fueron el verdadero doctorado, el primer doctorado que yo obtuve en el ámbito del periodismo y de la comunicación. Allá, usted es comunicador. Sí, yo soy comunicador. Periodista, no periodista. Pero yo estudié y aprobé hasta segundo año jurisprudencia. Yo estudiaba 2 carreras, pero el periodismo y la comunicación pudo más, porque comencé a viajar fuera del país, a hacer coberturas internacionales. Yo empecé como periodista deportivo. ¿Dónde trabajó ahí? Yo empecé en el diario La Razón, trabajé en Noticias La Fabulosa, y bueno, posteriormente en un sinnúmero de medios. Pero mi debut escribiendo en un periódico, aunque le parezca mentira, yo empecé en grande. Yo empecé en el diario El Universo. Yo gané un concurso intercolegial de periodismo que organizó la UNESCO en esa época. Entre todos los colegios participaban. Primero, el concurso era de orden interno en el colegio. Entonces era un concurso de periódicos murales. Lo gané, y de allí yo pasé a representar al Vicente Rocafuerte. Yo estaba en 6º año del colegio. 17, y entonces, exactamente, representé al Vicente Rocafuerte y escribía la columna que se llamaba El Vicentino, y mi seudónimo era 20 sobre 20. Yo mismo me puse el seudónimo. Qué bueno, ¿no? Como para que los profesores no me pongan 19. Yo trabajé en el diario Universo, el mayor diario nacional. Allí yo empecé. ¿Y por qué me despidieron de ahí? Bueno, no me despidieron, sino que ya me gradué, terminó la misión. Ajá. Y yo me dediqué a estudiar, y de inmediato me dieron trabajo en el diario La Razón. No me digas. Me llamaron primero me hicieron una prueba. La prueba no duró ni 20 minutos. Yo me recuerdo que estaba Manuel Kun Ramírez, director de deportes. Qué lindo. Y me dijo, aquí hay un material, si tú lo puedes en este momento procesar. En 3 patadas terminó, le entregué la entrevista, ya redactada. Lo llamó el director y le dijo, es la persona que yo necesito. Usted tuvo manos hábiles. Por eso no lo invito a mi casa, se puede llevar las cosas y todo. Bueno, en esa época se escribía máquina, las máquinas de tecleado. Ya. Y bueno, igual, pues, el que tiene capacidad con inteligencia artificial, con teclado duro como las máquinas antiguas, Remington, Olympia o cualquier marca, en Hong Kong y en Chongón, en Portugal y en la Troncal, claro. En Bilbao o en Balao. En Bilbao o en Balao, en cualquier parte, el que sabe, y el que no sabe se queda 10 años. Oye, y si le ponían como en tiempo de montarlo, escribía en pluma de ave. También lo hacía, porque yo empecé escribiendo a mano primero. Sí. Sí, yo cuando estaba en el colegio todavía no escribía a máquina. Ya. Estaba yo en un 3º o 4º año, tenía máquina, pero ya mandaban... de Santa Elena, Pueblo Chiro. No, sí había, porque mis hermanos tenían máquina de escribir, pero yo casi no las usaba. Pero ya cuando comenzaron los profesores a enviar a hacer trabajos de redacción, yo los hacía a máquina. Y empecé a escribir a máquina, y después, pues ya cuando fue al periódico ya escribía, y las habilidades y destrezas, más que en la mano, están en el cerebro. Ajá. Porque el cerebro es el que dirige todo. Por eso creo que la inteligencia artificial es un recurso, como le digo,
es un elemento que sirve de apoyo. Maravilloso. Para- O sea, combinando la inteligencia natural Con la artificial. O sea, usted no odia la inteligencia No, no, de ninguna Odia manera. a muchos pensadores. No, Cuidado, no no. vigila, y horrible, y todo. Yo siempre tengo un lema, no le tema a la competencia, témale a la incompetencia. Claro que sí, qué bello. Entonces, yo Es me... mejor compartir que competir. Exactamente. Y Qué lindo, entonces ¿no? yo empecé en el Diario del Universo escribiendo la columna El Vicentino, Ya. que era una columna semanal que se publicaba los días domingos, una página completa con los más importantes colegios de Guayaquil. Estaba, diga usted, el Aguirre Aval, el Eloy Alfaro, el Dolores Sucre, el Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. No. Y me recuerdo incluso de algunos de ellos. Por ejemplo, la columna del Cristóbal Colón la escribía Jimmy Jairala, Mira. que estaba en sexto año. ¿Sí? La columna de El Dolores Sucre Sí. la escribía la poeta Minta Buenaño. Ah, qué bueno. Y así como ella y como Jimmy Jairala, habían otros jóvenes destacados en esa época que brillaron con luz propia y que luego triunfaron ya en el ámbito profesional. Ya. Entonces, Y para mí... recuerda, aparte de esa, alguna anécdota vivencial que hizo que usted sea secuestrado por el periodismo para siempre. Bueno, yo trabajaba solo en periódico, pero un día yo tenía compañero a César Farad, que era un hombre de radio, y me dice, después del periódico, ¿tú por qué no haces radio? Me dice, si tú tienes facilidad de palabra. Y él me lleva a una radio que recién le cortaban el cordón umbilical, Radio 1. Radio 1. A Radio 1 que nacía y la había adquirido este señor que era dueño de una cambiaria de Salcedo, el señor Salcedo. Ajá. Y él quería incursionar en la actividad deportiva. Entonces Ajá. quería hacer las transmisiones deportivas a sabiendas que el deporte y particularmente el fútbol, que es un fenómeno sociológico, genera mucha expectativa y genera mucha audiencia. Entonces contrató personal de primera, por ejemplo tenía de narrador a Agustín Guevara, Ajá. locutor comercial lo tenía a Víctor Hugo Cisneros, y de comentarista nada más ni nada menos que lo tenía al rey de la cantera, Pablo Aníbal Vela Córdoba. Que luego fue su alumno, ¿no? Que no, entonces, Pablo, mi debut cuando empecé en la radio, la primera transmisión, aunque a usted le parezca mentira y a muchos le parezca una paradoja, una ironía, un sarcasmo, el primer maestro que yo tuve en radio fue Pablo Vela. Qué lindo. Yo fui contratado para hacer el borde del campo. Yo hacía las entrevistas cuando terminaba el partido a los actores principales, que eran los futbolistas, los directores técnicos, los dirigentes, etcétera. Entonces yo hacía las entrevistas, y la primera vez en el debut, Pablo Vela, cuando ya subí a la cabina, me dice, ven que quiero hablar contigo. Yo le digo, ¿de qué se trata, Pablo? Me dice, quiero sugerirte algo. Dice, excelente la entrevista, pero un poquito como que se distorsionaba el sonido por un elemento técnico que tú tienes que aprenderlo. ¿Y cuál es ese, Pablo? Y me dijo así con la voz que él tenía bien ronca, ¡una cuarta al micrófono! Una corta. Una cuarta al micrófono o mínimo 5 dedos. Fue la primera clase que yo recibí en radio Yo profesional. no creo, yo estoy aquí a 40 centímetros y se me escucha, no creo ese cuento. Bueno, porque a lo mejor las técnicas o la cuestión, el elemento auditivo era distinto, porque ahora también las tecnologías han mejorado Claro. mucho. Pero ha mejorado tanto que, mire, esta gente me sacó ya no solamente tarjeta amarilla, sino tarjeta roja. Pero usted tiene otro programa, le estoy esperando el péndulo a usted. Yo me despido. ¿Con qué palabra usted me despide, maestro? bueno, esperando que esta no sea la primera ni la última vez en su programa, licenciado doctor Jorge Miranda Vázquez. Terrorista Beligerante y juliano. beligerante. Muchas gracias, maestro. Encantadísimo. Maestro Pedrito, hasta siempre.